Cada año hay un estudio sobre la cantidad de gente que tiene ingresos bajos y muy bajos en una nación. Veamos cómo es la pobreza en cada país. En los Estados Unidos de América, según los estudios, la población pobre a día de hoy representa el 10%. Para el año actual, los datos dicen que el porcentaje en el país de Venezuela es de un 96%. Se cree que en España alrededor del 21% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. Sobre el 13% de la gente que habita el país de Australia se encuentra en situación de pobreza. Para la nación de Colombia, los informes le dan un porcentaje que puede llegar hasta el 38%. En la nación de Alemania se cree que sobre el 19% de su gente está en riesgo de pobreza. En la nación de Haití se cree que el porcentaje de pobreza en el lugar es del 70%. En Argentina en el último año subió notablemente debido a la crisis de 2020, según los estudios hasta un 40%. En Sierra Leona aproximadamente el 92% de la población está en riesgo de pobreza. La demografía de Francia, que tiene ingresos bajos o muy bajos, es de aproximadamente el 14% de la gente. Para la nación de Cuba se cree que alrededor del 51% de los ciudadanos se encuentran en pobreza. En el Reino Unido, según los estudios, la gente en pobreza es de alrededor del 20%. Para el país de la India, sobre el 69% de la población tiene ingresos muy bajos. En México, según los estudios, el porcentaje subió en el último año por la crisis de 2020 a un 41%. En Nigeria se cree que el 90% de la gente tiene ingresos bajos actualmente. Para Suecia en el año actual, los estudios le dan una proporción de población pobre del 16%. En la República Dominicana en el año actual, según los datos, es el 30% de la población. Para la nación de Turquía, la proporción de pobreza a día de hoy en el sitio es del 18%. En la nación de Suiza, para el año actual, se cree que el 8% de la gente es pobre. Según los últimos datos de la CIA, la pobreza en Chile se estima en alrededor del 11% de la población. En Rusia, según los estudios del último año, la demografía en pobreza es del 14%. Los niveles de pobreza en Afganistán para el año actual son de aproximadamente el 54%. Según datos del último año en Puerto Rico, la población con ingresos bajos es del 43%. Para la nación de Zimbabue, según datos oficiales, el 81% de la gente tiene ingresos muy bajos. La pobreza actual en el país de Grecia se estima en alrededor del 30% de su demografía. Para la nación de Perú en el año actual se cree que la proporción es del 22%. En el país de Italia, alrededor del 13% de su demografía está considerada que está en pobreza.
Para el país de Japón, los datos dan que el 15% de su población está en riesgo de pobreza. En la nación de Panamá, según los últimos estudios, la proporción de población con ingresos bajos es del 19%. En Corea del Norte se cree que el 40% de su población se encuentra en pobreza. En Corea del Sur se calcula que el 13% de la gente está en riesgo de pobreza. Según los últimos datos que se tienen de Bolivia, el ratio en la nación es de un 35%. Para la nación de los Países Bajos, los datos dan que el 14% de la gente está en situación de pobreza. En el país de Liberia se calcula que la pobreza es de alrededor de un 90%. Para la nación de Nicaragua, según los estudios, el porcentaje de población con menos ingresos es del 37%. En Irlanda, para el año actual, los estudios le dan una proporción de pobreza del 7%. En Madagascar se estima que su población en pobreza es de aproximadamente el 75% de la gente. Para el país de Ecuador, según un informe de la CIA, el porcentaje actual puede llegar hasta el 38%. En Camerún, según los datos del último año, la pobreza se sitúa en torno al 56%. Para la nación de Canadá, sus niveles de pobreza son de aproximadamente el 10%. En Guatemala, según los estudios, el porcentaje de población con bajos ingresos es del 61%. En el país de Somalia, los datos le dan un nivel de pobreza actual de alrededor del 73%. Para el país de Austria, en el año actual, se calcula en torno a un 14% de la gente. En Brasil, los estudios le dan a día de hoy un porcentaje aproximado del 31%. Para los Emiratos Árabes Unidos, la proporción es de aproximadamente el 19% de la gente. Según los datos del último año, en Paraguay sobre el 24% de la población está en riesgo de pobreza. En la nación de Tailandia se cree que la población en pobreza es de alrededor del 10%. En el país de Uruguay se estima que su nivel actual es de un 9% de la gente. Para China se cree que a día de hoy el 20% de la gente tiene ingresos bajos. En la nación de Honduras, según los últimos estudios, está en torno al 50% de la población. En el país de Bélgica, el porcentaje de su gente en riesgo de pobreza es del 15% de la población. En El Salvador, según los últimos informes, el 51% de la gente tiene ingresos bajos. Para la nación de Burundi, los informes dan que el 65% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. Según los estudios, en Costa Rica es el 30%, cifra que aumentó en el último año por la crisis de 2020.